Estuve trabajando con algunas empresas que quieren implementar inteligencia artificial y no solo con mis clientes, sino también hablando con otros posibles clientes, otras personas que quieren empezar a implementar inteligencia artificial en sus negocios. Y todos empiezan por lo mismo, por querer implementar automatizaciones complejas y se están salteando lo más básico. Y eso termina siendo una buena noticia porque podés empezar a implementarlo de forma rápida, y esa es la mejor parte, poder tener victorias rápidas. Primero me presento, si no me conoces, soy Agustín Goñi y trabajo con empresas que quieren implementar inteligencia artificial pero que no saben por dónde empezar. Entonces, auditamos sus procesos, priorizamos qué es lo más importante e implementamos los sistemas o acompañamos a tu equipo para que lo hagas. Y obviamente también voy tratando de educar en el camino, por eso es que hago este tipo de videos y además genero recursos para que vos puedas ir auditando y generando tus propias automatizaciones y conociendo cómo es el tema. Así que obviamente en el link de la descripción vas a tener una carpeta de recursos y el link además para agendar una reunión conmigo si querés que analicemos tu negocio. Ahora sí, sin más, vamos a empezar con el video de hoy, ya que te hice el elevator pitch comercial. Y bueno, lo que vamos a ver en el video de hoy básicamente es entender por qué la mayoría está empezando por un lugar equivocado. ¿Por qué todos quieren ir directamente a automatizar lo más complejo e incluso muchas veces saben que la inteligencia artificial los puede ayudar, pero no saben muy bien por dónde empezar, entonces se van directamente a lo más complejo, a esa carga de documentación en un sistema que está bien, obviamente te das cuenta que es el proceso más pesado, pero muchas veces se puede empezar por cuestiones mucho más sencillas y que tienen también un impacto alto. Últimamente hablando con varios perfiles e incluso algunos de mis clientes que son empresas de 50, 60 personas, con otro tipo de clientes que son empresas o negocios muy chicos con equipos reducidos de 5 o 6 personas o incluso menos, el patrón es generalmente el mismo. Hablan de agentes, de quiero implementar un agente que me haga X o Y, pero en realidad el uso diario que tienen de inteligencia artificial es utilizar Claude o ChatGPT como un buscador glorificado, digamos, con esteroides, al cual le van preguntando cosas y ese buscador va reaccionando, obviamente. Y claro, todo el tiempo están empezando de cero o a lo sumo hay algunos que ya tienen como proyectos o GPTs construidos que tienen su contexto guardado o cierto contexto, pero siguen empezando de un punto muy bajo. Y el mayor cuello de botella que veo acá es que no es una cuestión de herramientas, de tecnología. Obviamente sabemos que todo eso está a la vista, que está útil, que hay herramientas muy potentes. Es una cuestión de cultura, de empezar a cambiar ese mindset de cómo incorporar este tipo de herramientas. Y sobre todo, claro, pasa muchísimo en empresas en donde ya hay equipos un poco más grandes y consolidados y a los cuales la operativa diaria los lleva prácticamente por delante. Es complejo empezar a pensar y a cambiar el mindset de la organización. Obviamente hay que empezar de arriba para abajo, desde los jefes, directores, CEOs o quienes sean, digamos, tienen que empezar a cambiar ese chip y empezar a experimentar y a utilizar estas herramientas por sus propios medios. Entonces, ¿cómo podés empezar a implementar o a pensar de alguna forma en implementar automatizaciones e inteligencia artificial partiendo desde la base, desde los conceptos? Y te voy a mostrar una pequeña presentación que tengo preparada que ahí estamos. Entonces, ¿por qué todavía no arrancaste con inteligencia artificial? Y básicamente no es lo que pensás, que te faltan desarrolladores o un equipo técnico, no, no. Tenés que entender las fallas antes de empezar. Y lo que pasa y lo que veo es que, como dice acá nuestra presentación, es que la mayoría salta de la capa uno, es decir, prácticamente sin tener una capa uno, una capa de contexto, que ahora vamos a ver lo que es, a querer automatizar, que era lo que mencionaba al principio. Que todas las personas o las empresas llegan a mí diciendo, bueno, quiero automatizar X proceso o quiero meter un agente de IA para que me haga tal tarea, y algunas veces sí es viable, digamos, implementar eso o va a tener un impacto, pero muchas veces también hay que empezar por una cuestión previa, que es
lo que mencionaba, digamos, una cuestión de cultura, de empezar a entender cómo se usan estas herramientas. Entonces, lo primero que planteo acá es una cuestión de contexto del sistema, conoce tu negocio. Y acá no estamos hablando de un sistema muy complejo, sino lo que yo menciono acá es empezar por las bases, por entender cómo comunicarse con la inteligencia artificial, cómo utilizar las herramientas que ya nos disponen los software de hoy en día, como un ChatGPT o un Claude, que podemos utilizar proyectos, al cual le podemos ir cargando documentación, el cual va a tener una memoria persistente para poder ir manteniendo el contexto a lo largo del tiempo e iterar sobre lo mismo, cómo subdividir las conversaciones dentro de esos proyectos sobre diferentes temáticas para no mezclar contextos, cuestiones básicas que van haciendo que el uso de la herramienta se vaya ayornando a nuestro día a día, digamos. Entonces, no es una cuestión de tener un sistema muy complejo, sino es ir construyendo nuestros propios sistemas utilizando estas herramientas. Una vez que nosotros más o menos nos aceitamos con el uso de las herramientas más básicas, que vamos descubriendo por ahí si utilizamos en la empresa todo lo que es Google Workspace, bueno, tenemos Gemini conectado, la IA de Google, entonces podemos hacer que quizás nos busque en cadenas de emails información, que nos ayude a redactar ciertos emails corporativos o que son emails de venta, por ejemplo, ya teniendo el contexto del negocio, que eso es muy importante siempre. Cuanto mayor acceso al contexto tienen la inteligencia artificial, mejor van a ser las respuestas siempre. Entonces, esto es para que te pongas a pensar, digamos, que la mayoría de las veces que la IA te da una respuesta genérica, es una cuestión de que nosotros le estamos dando un mal input, que no le estamos dando el contexto necesario para que la IA nos dé la respuesta que nosotros esperamos. Una vez que nosotros ya le damos a la IA el contexto, cargándole documentación, conectándolo a nuestras herramientas, dándole acceso a Google Drive, a nuestro ChatGPT o a nuestro Claude, vamos a pasar a la capa 2 y 3. Y estas dos capas están conectadas. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque los datos generan inteligencia. Entonces, y la inteligencia va a determinar, es decir, cómo nosotros vamos a analizar esos datos. La inteligencia, yo me refiero a la cuestión de qué es lo que necesitamos medir o qué métricas necesitamos ver, qué datos tenemos que tener de forma visible para poder mejorar eso, digamos, nuestra previsibilidad de lo que va pasando en la empresa, en el negocio, qué datos necesitamos. Entonces, una vez que tenemos eso, ahí sí vamos a la parte de automatizar, porque vamos a automatizar, digamos, la obtención de esos datos, vamos a automatizar la ejecución, obviamente, de tareas y demás, de tareas repetitivas y todo lo que nos genera una carga dentro del negocio. Y obviamente también va a estar conectado con nuestro contexto, es decir, no es que son automatizaciones conectando herramientas que no tienen impacto, sino que dentro de nuestro negocio, obviamente siempre. Y recién el quinto paso es analizar, construir iniciativas nuevas o software a medida. Porque hoy en día la capa o la curva de complejidad está bajando para construir software. Estamos hablando de pequeños software de impacto a nivel negocio. Después, si queremos hacer software súper complejos y que requieran, digamos, validaciones de seguridad y demás, estamos obviamente en proceso de, pero todavía se requiere de un equipo profesional. Ahora, es cierto que la curva está bajando. Entonces, recién ahí vamos a analizar de construir nuestros propios software. Una vez que ya entendimos cómo usar las herramientas básicas, que ya generamos datos y obtenemos métricas, que automatizamos las tareas más básicas, ahí empezamos a conectar todo eso en un sistema un poco más grande. ¿A qué voy yo con la cuestión de los datos y la inteligencia? Quiero hacer doble clic acá porque me parece muy interesante. Entonces, por ejemplo, de los datos a las decisiones chicas, menciono yo. La obtención de los datos que nosotros ya generamos seguramente en el día a día nos sirven para agilizar esas decisiones más chicas. Y con las herramientas que tenemos hoy en día, lo podemos hacer bastante fácil. ¿Por qué? Mira, yo acá pongo un ejemplo, por ejemplo, de llamadas, métricas, emails, operaciones. Por ejemplo, el tema de las llamadas. Hoy en día,
prácticamente todo el mundo tiene una IA que entra a Google Meet y le toma notas o le transcribe la llamada, se la graba. Hay 200 software en el mercado que hacen esto. Entonces, con eso, nosotros estamos generando información que muchas veces queda en el olvido o que la utilizamos para repasar la grabación para algún tema puntual para no tener que estar anotando en un cuaderno. Pero esa información que está en la transcripción, ahí adentro hay patrones, hay información que a nosotros nos sirve. Entonces, ahí es, digamos, la fuente de datos que podemos utilizar en este ejemplo de llamadas, ¿no? Emails o lo que sea. Para detectar patrones. ¿Qué hacemos con esos patrones? Bueno, podemos automatizar las decisiones más chicas sin gran esfuerzo. Es decir, por ejemplo, utilizando como yo un software como Phantom, que obtiene las transcripciones de la llamada, eso yo lo tengo conectado con mi sistema de cloud, analiza las llamadas, detecta objeciones o problemáticas comunes y detecta patrones. Entonces, fíjate que para construir videos como este, yo me baso en la información que voy generando en las llamadas con clientes, colaboradores, colegas. Entonces, basado en la información y en los patrones que se van detectando en estas llamadas, sale este video. Che, hay un problema común que es que la gente quiere empezar por automatizar procesos complejos cuando ni siquiera auditaron o no entendieron sus procesos más básicos y no analizaron si hay alguna herramienta como decirle a tu empleado que para redactar emails corporativos utilice un GPT que ya tiene cargado el lenguaje de la empresa, por decir algo, un ejemplo muy muy barato, pero si no empezamos por ahí, lo más complejo está muy lejano, digamos. O va a ser más difícil poder tangibilizar esa cosa más compleja. Entonces, fíjense que lo importante, ¿no? De agarrar los datos que ya estamos generando y hacer esa retroalimentación, esa inteligencia para obtener información, para detectar patrones y poder automatizar esas decisiones más chicas que son como por ejemplo, che, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene en el contenido? Y de las objeciones que salieron en todas las llamadas de venta de la semana anterior, para poder ir rebatiendo objeciones con nuestro propio contenido. Entonces, es un sistema que se retroalimenta. Bien, y lo siguiente es, bueno, acá se me dieron vuelta las slides, pero haciendo doble clic en lo que es la capa 1, o lo que hay que entender para empezar, y dando un ejemplo concreto ahora también, es que de lo técnico, lo básico, entender cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar en el día a día, definir, por ejemplo, un template, un prompt de base, el cual las personas de nuestro equipo puedan utilizar con lo que sería, digamos, el contexto de nuestro negocio, de nuestra empresa. Entonces todos los del equipo tienen acceso a ese template y van completándolo con lo que necesiten. Poder construir proyectos GPTs que ya vayan con los lineamientos de la marca, digamos, y que la IA de alguna forma conozca nuestro negocio. Entonces, eso es muy importante. Y lo siguiente es lo organizacional, que obviamente está conectado. Porque para lograr lo técnico, tenemos que también tener lo organizacional, que es capacitar en todos los niveles, porque por ahí se empieza, por la educación siempre hay que entender qué es lo que estamos implementando y no simplemente hablar de agentes de IA porque está de moda. Entonces, capacitar desde el SEO hasta el operativo más básico, hay que poner a todos a hablar el mismo lenguaje. Para mí eso es básico. Después, un manual de uso interno, de cómo se va a implementar la inteligencia o qué cosas podemos hacer, qué otras cosas no, qué datos se pueden subir, qué datos está terminantemente prohibido subir, como por ejemplo, no sé, si manejamos datos de clientes finales, si manejamos documentos como pasaportes y demás, no subir esa documentación sensible de nuestros clientes a un chat GPT menos que menos en su versión gratis, digamos. Y tener un ownership, es decir, tener un dueño de quién lleva estas iniciativas, alguien con quien poder, alguien del equipo tiene una duda, che, no está claro este manual, si puedo subir este documento o no, tener alguien el cual diga sí, esto no, un responsable que pueda llevar esa iniciativa. Y que de a poco yo creo que se va viendo en las empresas, pero más desde el lado técnico, de un equipo o un encargado de automatizar
los procesos internos. Y no tanto tener el ownership organizacional o esa parte más pedagógica, si se quiere, de ir encaminando a todos en hablar el mismo lenguaje de cómo pensar, che, bueno, esto lo hice 15 veces de la misma forma, llené las mismas columnas del Excel, bueno, lo puede hacer una IA. ¿Qué IA lo puede hacer? Bueno, le voy a preguntar a Pedro que él sabe. Ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, un cliente con el que estamos trabajando ahora utiliza Microsoft 365, que es la suite de Microsoft empresarial, digamos, y no sabían que tenían Copilot incluido. Bueno, algunas personas lo tenían, otras no, pero bueno, eso es una cuestión aparte. Y el gran problema que están teniendo y que me reportaron todos en las diferentes reuniones de auditoría que yo fui haciendo con las diferentes áreas, porque como es una empresa un poco más grande, necesitamos auditar específicamente cada área. El problema en común era, tenemos la documentación, no sabemos dónde está. Tenemos que entrar a 20 carpetas antes de llegar al documento que necesitamos. Y la cuestión ahí es que no sabían que podían utilizar Copilot para esto. Entonces, por eso digo que, primero, entender lo técnico, lo más básico. Y lo segundo, una cuestión organizacional o de, che, ¿qué podemos utilizar para esto? Entonces, es una cuestión de conocimiento, no de tecnología. Rápidamente estamos trabajando en activarle Copilot a todo el equipo y a los que lo tienen decirle, bueno, utilízalo para buscar en tu SharePoint, en este caso porque es de Microsoft, o para buscar en cadenas de email información que se te va perdiendo. Y rápidamente logramos una victoria rápida con algo muy sencillo, que era una cuestión de conocimiento, nada más. Pero bueno, ¿cómo logramos eso? Hablando con la gente, auditando los procesos, entendiendo cómo es la operativa de todas las personas del equipo y detectando qué será el patrón común. Obviamente yo desde el momento uno que me dijeron, che, tenemos SharePoint, yo pregunté, ¿usan Copilot? No, bueno, listo, ahí hay un gran potencial de desbloquear algo, ¿no? Lo siguiente, bueno, lo que estaba mencionando, el paso que nadie hace es sentarse a mapear estas tareas, que es un poco obviamente cuando a mí me contratan entender, primero en la discovery, después cuando hacemos auditoría de procesos más profundos, poder ir entendiendo qué es lo que se usa, de qué forma, quién lo hace, quién es el encargado, cómo se comunican las diferentes personas del equipo, o si hay diferentes equipos, cómo se comunican los equipos, en qué procesos. Conocer las herramientas que están utilizando. Hoy en día casi todo se puede conectar de una forma u otra. Podemos conectar el software, pero obviamente hay que también tener en cuenta que hay muchos sistemas legacy, es decir, viejos, que siguen en el mercado y que muchas empresas lo siguen utilizando y que a la hora de poder automatizarlos es bastante engorroso. Por una cuestión de que el software nunca fue pensado, sobre todo software enlatados, nunca fueron pensados para conectarse de forma externa, mucho menos para darle acceso a una inteligencia artificial. Entonces suele pasar que hay muchas empresas utilizando software que son un poco más viejos y que se genera fricción a la hora de automatizar la subida de documentación o de formularios y que claro, esos son los dolores principales. Pero bueno, también hay que identificar que es una fricción grande automatizar eso o requiere de un análisis un poco más complejo, de un desarrollo. No digo que no se pueda, obviamente. A nivel software se puede casi todo, diría. Entonces, ¿cómo solucionamos ese tipo de problemas? Bueno, le buscamos la vuelta, ¿no? Tratando de rodear el problema de alguna forma con herramientas por otro lado y obviamente planificando un desarrollo también en paralelo. Una vez que tenemos toda esa información, se evalúa si tiene sentido construir. O sea, si vamos a encarar un desarrollo así o vamos a mutar de sistema o incluso si se va a construir el propio sistema, porque muchas veces me ha pasado que, bueno, ¿sabes qué? Si la curva de software ha bajado y podemos implementar un sistema, tenemos el equipo de tecnología capaz de implementar un sistema así,
¿Cómo lo hacemos? Y ahí entramos nosotros, con la parte de consultoría de guiar al equipo en la implementación de algún sistema o de agentes internos, trabajándolo con el equipo. O no tienen el equipo de tecnología, entramos nosotros para armarle toda la arquitectura y hacerle el desarrollo. A lo que yo voy es que ya el software propio no requiere de una software factory gigantesca. Y bueno, lo último para cerrar este video, lo primero que hay que hacer es 3 preguntas muy sencillas. ¿Se repite el mismo patrón más de 10 veces por semana? Obviamente, si la respuesta es positiva, es que el proceso se puede automatizar. Si es que no, es que no hay el suficiente grado de madurez, o si todo el tiempo se hace de forma diferente, bueno, primero hay que ordenar ese proceso como tal, con un típico mapita de flujo, entender, digamos, hacerlo de una forma lineal para después automatizarlo. La segunda pregunta, ¿el error humano tiene un costo real? Si hay una persona que se equivoca en cargar un documento o en llenar un formulario, ¿tiene un costo o un impacto para nuestros clientes, por ejemplo? Si eso es que sí, que puede llegar a generar una pérdida de dinero, bueno, ahí claramente tenemos que analizar cómo minimizar el error o la chance de error por parte de nuestro equipo, o automatizándolo directamente o dándole las herramientas correspondientes para que no cometa ese error o para que haga las revisiones correspondientes sin perder tiempo. Y obviamente el tercer punto es si tenés documentado cómo se hace hoy, que es un poco conectando con el paso 1, con la pregunta 1 y con el pregunta 2. Si no lo podés explicar, mucho menos la IA lo va a poder automatizar. Así que si las 3 son un sí, ahí sí podemos hablar de una automatización, un agente de IA o un software propio. Si algo es que no, es que hay que empezar por el proceso, por mapear el proceso, por definir quién va a ser el encargado de que ese proceso se haga bien, de que la comunicación con los clientes se haga de X forma, que las métricas o los reportes salgan todos los viernes a las 2 de la tarde, por decir algo. ¿Quién va a ser el encargado? ¿De qué forma se hace? Bajar eso básico, digamos. Y bien, como te dije al principio, si querés que nosotros trabajemos con tu empresa y querés que analicemos tu negocio, en el link de la descripción te podés contactar conmigo, charlamos, vemos si te podemos ayudar, y si no, podés también acceder a la carpeta de recursos que también está en el link de la descripción para que vos vayas haciendo esto por vos mismo. Vayas entendiendo un poco más, vayas viendo las guías y los frameworks que yo voy utilizando y vayas implementándolo en tu negocio. Porque en resumen es eso, es una cuestión de sentarse incluso con la propia IA y empezar a tener ese ida y vuelta de, che, ¿cómo puedo optimizar esto? ¿Entendí bien? ¿Puedo meter un agente acá o en realidad todavía me falta documentar el proceso? Este video iba de eso, digamos, de partir por las bases, de entender la base, de entender cómo utilizar las herramientas más básicas y a partir de ahí ir iterando, porque siempre es un proceso iterativo. Así que, sin más, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Chao.